Hola, Dios te bendiga, bienvenidos nuevamente a tu programa de la Iglesia Cristiana Aljaba de Dios. Saludo a toda la gente que nos vea en internet. Hoy es un día de bendición aquí en Getafe, está haciendo un clima espectacular, bien sabroso, y hoy continuamos con la serie de prédicas El fruto del Espíritu Santo. Y hoy toca la templanza, para que te tiemples ahí, amén. Recuerda que esta es una serie para comérsela de punta a punta. Recordando un poco, la semana pasada hemos estado viendo un poco sobre lo que es el gozo, la paciencia, es lo que hemos estado también viendo sobre la paz. Y la templanza es una parte importante de las virtudes del Espíritu Santo. Y está en Gálatas 5:22 al 23, dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y sin ninguna de estas es imposible que nuestro carácter esté completo. Hermanos, la idea es que al finalizar esta serie tu carácter esté completo y tengas mucho más que dar a tu familia, a Dios y a la humanidad. Amén. Ahora, vamos a ir con lo que es el concepto de templanza. Desde el punto de vista de la palabra griega o la etimología de la palabra, dice ekrateia, que proviene de kratos. Y esa palabra significa fortaleza. Alguien que se sostiene a sí mismo. En realidad, esta virtud es de alguien que domina los deseos y pasiones. Por eso las emociones las encontramos en la Biblia como dominio propio. Esta palabra ekrateia significa esa personalidad que tiene la persona, esa capacidad que tiene la persona de dominarse a sí mismo. De hecho, hay una frase de un filósofo griego que es Epítetos, que indica que la última libertad es justamente dominarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque mucha gente puede dominar una ciudad, puede dominar un pueblo entero, pero si no logra dominarse a sí mismo, es prácticamente nula esa victoria. ¿Bien? Ahora, también la palabra templanza viene del latín temperantia. La templanza está relacionada con la sobriedad o la moderación del carácter. El término templanza es una cualidad humana que le permite al individuo varias cosas. Número uno, reaccionar con mansedumbre, con tranquilidad ante una situación de conflicto. La templanza te da esa capacidad, te da la capacidad que ante una situación dura y difícil, tú puedas reaccionar sosegadamente. A diferencia de la paciencia tiene una característica que es sostener la calma durante largos periodos de tiempo. Bien, eso es paciencia, pero la templanza es que en un momento, en el crisol de la prueba, en lo más intenso, tú puedes tener la tranquilidad y la confianza de que vas a salir de la situación y vas a responder, no con un impulso, sino con la lógica necesaria y la capacidad necesaria para resolver la situación, sobre todo en un momento de estrés. También tiene la capacidad de actuar o de hablar de forma cautelosa y justa. Muchas veces, cuando estamos sometidos a una circunstancia difícil, tendemos a responder de una manera agresiva, de una manera que hiera a las demás personas. La templanza te ayuda en un momento en el cual tú quizás estás siendo ofendido, te ayuda a que puedas responder de una manera justa y adecuada, y sobre todo para mantener y traer a tranquilidad la situación con el problema que tienes. ¿Bien? También te ayuda a hablar con moderación y evitar contiendas y sobre todo dañar a otras personas. Muchas veces no medimos la forma de hablar y a veces causamos heridas que son irreversibles en las personas por la manera tosca y difícil con la cual hablamos. Muchas veces dañamos a nuestros hijos, a nuestra pareja o a nuestras amistades y rompemos una relación porque no supimos cómo responder en un momento o en una circunstancia. La templanza te ayuda a que en ese momento difícil respondas con paz, con paciencia y con dulzura. Otra de las cosas que nos ayuda a la templanza es a controlar las pasiones, los vicios y los impulsos. Muchas personas han cometido graves errores y han tenido problemas sexuales o han tenido problemas de drogadicción o de alcoholismo, o inclusive han dañado su vida por no tener la templanza suficiente de controlar un impulso determinado. Muchas personas inclusive han cometido suicidio o asesinatos producto de una pasión desordenada y algo que les impide pensar con claridad. La templanza ayuda justamente a que la persona se ubique claramente, ¿bien? Y ayuda también a evitar los deseos y las seducciones.
Muchos matrimonios han sido destrozados porque la persona no ha sabido controlarse y ha caído en pasiones desordenadas con otra persona o cometiendo adulterio o fornicaciones y ha destrozado su vida. Ten cuidado que estas cosas no te pasen, y para eso tienes justamente que tener la templanza. Uno de los ejemplos bíblicos que recordamos perfectamente es el ejemplo de José, cuando estaba con la esposa de Potifar. Esta mujer lo estaba persiguiendo porque veía que era un hombre de buen semblante y tenía toda la autoridad. Y una de las cosas que le había dicho Potifar era que podía hacer todas las cosas, más no podía tocar a su esposa. Pero su esposa, que era sangaletona, quería justamente tener relaciones con este José. Pero él tenía primeramente algo importante, que era el temor a Dios, y tenía un temple de acero, el cual lo que hizo fue correr y salir de la casa de la esposa de Potifar. Y bueno, después esto lo llevó justamente a la cárcel y a otras situaciones, las cuales moldearon su carácter. Pero tuvo la templanza suficiente para no traicionar a Potifar, ¿bien?, que era en ese momento su dueño y señor, ¿bien?, y sobre todo no defraudar a Dios, porque recordemos que José era un hombre que estaba bajo la sujeción de Dios, y eso le ayudaba tremendamente a no irrespetar a Dios. Otra de las cosas que tenemos con la templanza es que la templanza tiene una característica que permite al individuo tener dominio y control de sus actos, logrando mantener el equilibrio a través del disfrute de las cosas buenas. Mucha gente a veces no tiene templanza suficiente para dejar de comer o hacer una dieta. Muchas personas tienen el problema de que tienen enfermedades tipo diabetes o tipo cáncer y necesitan tener una dieta muy estricta, pero no tienen la templanza suficiente para dejar de comer los alimentos que le hacen daño. Muchas personas han muerto producto de infartos o de situaciones difíciles allí con la comida porque no han tenido la templanza suficiente. Entonces, si algún fruto del espíritu vale la pena cultivar, es el de la templanza. Amén. También algo importante, que para tener templanza tienes que tener tres cosas. Número uno, buen juicio, saber qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Tener prudencia, tener discernimiento, precaución y sabiduría. Son 5 elementos que son básicos, que te van a acompañar con la templanza, para que tengas una vida de éxito, una vida que sea sabia, ¿bien?, y seas una persona confiable. Amén. Entonces, recordando, la templanza requiere buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría. Ahora bien, la templanza en la Biblia tiene que ver básicamente con el dominio, el control propio, pero ese dominio viene de adentro hacia afuera. Es muy diferente de lo que es el autocontrol. El autocontrol o la fuerza de voluntad tiene que ver con la persona y tiene que ver con lo humanamente dispuesto que estás para tomar determinaciones. Por ejemplo, el dejar de fumar, el dejar de comer ciertos alimentos que te hacen daño o el dejar una actitud agresiva. Pero el dominio propio, como fruto del Espíritu Santo, viene primeramente de un arrepentimiento, viene primeramente del interior, cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, y entonces viene de adentro hacia afuera. Recordemos que el dominio propio, a pesar que pareciera que tiene que ver con tu autocontrol, tiene que ver con el control del Espíritu Santo en tu vida. ¿Bien? Y eso viene a través de una relación con Dios, viene a través de un tiempo de oración, un tiempo de someter la carne, inclusive con ayunos, con disciplinas espirituales que permiten que el Espíritu crezca dentro de ti y que la carne mengue. Entonces, recordemos la diferencia. El dominio propio tiene que ver con el don del Espíritu Santo y tiene que ver con lo interno, viene de adentro hacia afuera, mientras que la fuerza de voluntad tiene que ver con el carácter de la persona y está más relacionada con el orgullo y la humanidad. ¿Bien? Ahora, un punto importante, que si logramos combinar las dos cosas, tanto la templanza como el autocontrol, estaríamos permitiendo que Dios obre en nuestra vida, si nosotros estaríamos ayudando tremendamente a Dios en formar nuestro carácter, porque requiere de nuestra decisión. ¿Para qué? Para tener un carácter templado. Pero ahora te viene algo interesante. El siguiente punto que voy a tocar es el proceso de templanza en cuanto al metal. Sabes que una de las cosas más interesantes es cuando estás forjando un metal, por ejemplo una espada,
para que esta espada esté de buena calidad, primeramente entra en un proceso de fundición y de forjado. Pero vamos a ir antes a la Biblia a buscar el pasaje específicamente que habla sobre el forjado. Dice en Isaías 54:17, mira lo que dice aquí el Señor, dice: he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová. Bien, aquí vemos cómo el Señor en Isaías habla sobre lo que es el forjar. El forjar es un proceso en el cual tú agarras metal y diferentes aleaciones, hierro, los fundes, toda esa chatarra la fundes y la conviertes en un material líquido a incandescente, porque se mete en la fragua y son más de 1000 grados centígrados para lograr fundir el hierro y el metal. Pero lo que vamos a hablar ahora es de un proceso posterior al forjado. Tú agarras en el forjado y lo vacías en un molde y ahí sacas la espada y le das golpes y golpes y le va dando forma. Pero después esa espada tiene que ser templada. El proceso del templado se da en diferentes horas, dependiendo de lo que quieras hacer, utilizando dos diferentes tipos de temple. Uno, con el agua. Cuando tú agarras la espada o el material que estás forjando y lo sumerges en agua rápidamente, se endurece. ¿Qué ocurre en eso? Es un proceso térmico en el cual las moléculas de hierro se alinean de forma tal que lo endurece. Tú lo pones en la fragua y se diluye, el metal se reorganiza cuando lo metes en el agua y se ordena. Pero también lo puedes poner en aceite, que es un poco más suave y le da un tipo de dureza distinta del agua. Cuando lo pones en agua es mucho más duro que cuando lo pones en el aceite. Pero sin embargo, el temple lo que hace es endurecer el material y le da rigidez y fortaleza. El objetivo de este tratamiento es mejorar las propiedades mecánicas, de forma que a veces interesa mejorar su dureza y su resistencia. Pero también el temple permite que el material sea moldeable, sea lo que llamamos ductilidad. La ductilidad es que el material tú lo puedas, después de que esté frío, lo puedas moldear y lo puedes hacer a la forma que tú quieras. Ahora, el proceso del temple tiene básicamente dos puntos. Uno, el primer paso es calentarlo, como te comentaba, a una temperatura de 815 a 900 grados centígrados para que se ponga el rojo vivo. Después, el siguiente paso es el enfriamiento de la pieza. Pero algo interesante, siempre hemos hablado y escuchado del temple, pero después del temple, si tú templas un metal y lo sumerges en agua o en aceite, puede romperse fácilmente. A pesar de que se endurece, un golpe seco puede partir la espada y entonces tiene que pasar por otros procesos que le va a dar una dureza adicional, y eso se llama el recocido. Cuando tú templas el metal la primera vez, ¿bien? Ya enderezas y pones las partículas de metal ordenadas, lo vuelves a calentar, pero no lo vas a calentar a 900 grados, sino que vas a tener una temperatura aproximada de unos 400 grados. Lo vas a poner al rojo, pero no tan al rojo vivo. Y eso va a permitir que el material adquiera otras propiedades más duras que las anteriores. Pero no conforme a ese proceso, eso se llama el recocido. Hay un proceso adicional que se llama el revenido. Este revenido es igual al proceso de normalizado y el recocido, pero esto te permite que aún el metal tenga aún una dureza mayor. O sea que puede ser que tú estés pasando por situaciones y la vida te haya llevado a ser una persona templada, bien, te haya metido en el calor de la prueba, en el fuego, pero probablemente después de que ya estás formado, de que ya tienes la forma de espada, ahora haya que meterte otra vez en el fuego para mejorar tus propiedades, para mejorar tu carácter y hacerlo mucho más fuerte. Porque si solamente te templan, puedes partirte fácilmente. Puede ser tan duro, tan rígido, que puedes partirte.
Entonces tienes que tener una dureza tal que seas a la vez flexible. Y para eso hay que meterte en el recocido o en el revenido. Entonces, hoy nosotros, por ejemplo, estamos en España y hemos visto nuestras vidas pasar por muchos templos, por enfermedades, por situaciones financieras, por otras, y hemos dicho, bueno, ya hemos sido templados, pero el Señor hoy nos está diciendo que ahora tenemos que ser revenidos. Este proceso va a hacernos que seamos una espada mucho más poderosa y mucho más firme, una espada que no se va a partir, pero tienes que volver a entrar en fuego. ¿Bien? Y por eso el proceso del cristiano siempre va a estar en un tiempo en el cual te meten en la fragua y después te meten en el agua. Otra vez te meten en la fragua, te dan martillazos y después te meten en el aceite. Y esas diferentes movidas donde te meten en el aceite para enfriarte o te meten en el agua, te va a dar un carácter conforme al carácter de Dios y conforme al propósito que tengas y conforme a la visión que Dios te haya dado por cumplir. Así que nunca, hermano, vas a salir de las pruebas, ni del forjado, ni del revenido, porque cada nivel en el cual Dios te lleve va a ser un nivel de recalentamiento para llevarte y ser un instrumento aún mucho mejor y mayor para lo que Dios tiene que hacer hasta el día en que partamos con el Señor. ¿Y por qué te digo que nunca va a dejar de ser? Porque Jesucristo, nuestro Señor, hasta el último momento fue metido en fuego, en el fuego de la prueba, hasta que dijo consumado es. Y entonces cuando resucitó, se llenó de gloria, poder y majestad y le fue dado todo poderío y el dominio y autoridad. Así que, hermano, la vida del cristiano va a ser fragua, va a ser forjar, va a ser revenido, va a ser recocido, va a ser templado, amén. Pero lo bueno es que cada proceso te va a llevar a un nivel mayor de durabilidad, de ductabilidad y sobre todo de usabilidad en el Señor. Disculpa. Otro punto interesante que me llama la atención del proceso del revenido, y te lo voy a leer para que no se pierda nada, dice: el revenido es igual al normalizado, recocido y temple. Es un tratamiento térmico con el material, con el fin de variar su dureza y de cambiar su resistencia mecánica. El propósito fundamental es disminuir la gran fragilidad que tienen los aceros en el temple. O sea, cuando estás siendo revenido por el Señor, lo que Él quiere evitar es que te partas en las pruebas que vienen, que te partas en los momentos duros y difíciles que te han de venir. Y sobre todo en los momentos en los cuales tienes que ministrar a personas, a multitudes, tienes que ir a sanar enfermos, tienes que trabajar con drogadictos, tienes que trabajar con prostitutas, tienes que trabajar con matrimonios destrozados. No te puedes partir en esos momentos, tienes que tener un carácter firme, un carácter fuerte, un carácter que te desdoble, pero a la vez que sea lo suficiente firme en el amor para bendecir a las personas. Otra de las características que tiene el revenido es que mejora los efectos del temple, llevando el acero a un punto de mínima fragilidad. Reduce las tensiones internas de transformación que se originan en el temple. Cambia las características mecánicas de las piezas templadas, generando los siguientes efectos. 1. Reduce la resistencia o rotura de tracción, el límite elástico y la dureza. Otro punto es que eleva las características de ductabilidad, alargamiento, tenacidad y resiliencia. A esa palabra está muy de moda, la resiliencia, que es la capacidad que tienen las personas de aguantar gran presión. ¿Para qué? Para bendecir la vida de otras personas. Entonces la resiliencia te permite mantenerte firme en situaciones difíciles por largo tiempo hasta lograr los objetivos. Y un cristiano tiene que ser más allá que resiliente, tiene que ser más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hay un último punto que es la normalización. Este punto de normalización es donde tú calientas el metal a 50, 60 grados y lo dejas enfriar a temperatura ambiente. Y eso, mágicamente, entre comillas, te da la capacidad de que el material sea aún más resistente. Entonces, hermano, ¿son procesos tremendos por los cuales Dios te está pasando? Sí, pero cada proceso, si estás en el proceso del templado, si estás en el proceso del normalizado, si estás en el proceso del
recocido, o si estás en el proceso del revenido, dale gloria a Dios, porque Dios está justamente moldeando tu carácter, dándote templanza, dándote el temple suficiente para poder ser utilizado, como decimos nosotros, como una saeta en las manos de Dios, para que te dé dirección y vayas justamente al blanco y penetres hasta lo más profundo del espíritu de las personas y puedas bendecirles con la palabra de Dios. Amén. Ahora, te voy a dar un ejemplo clásico y muy humano de lo que es una persona con temple. La persona con mayor temple se llama Jesucristo y lo vemos en la cruz del Calvario. Jesús fue probado en todo y una tras otra su temple fue demostrado. ¿Cómo lo vemos? Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, Jesús tuvo el temple suficiente para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El temple te ayuda a dominar tus pensamientos, tus palabras, que pese a las circunstancias y atrocidades que él estaba viviendo, la humillación más grande, porque estaba desnudo en una cruz, había sido latigado, lleno de coronas de espinas, golpeado hasta la saciedad y arrancado su barba, él todavía tenía en sí el temple suficiente para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Puedes tú perdonar a la persona que te ha hecho daño? No importa el daño que te hayan hecho, nunca será mayor que el daño que le hicieron a Jesús, porque Jesús era inocente. Tomando ese ejemplo y ese temple de nuestro Señor Jesús, es que nosotros podemos decidir perdonar a otros. Pero no solamente Jesús tenía el temple para perdonar a los que le estaban ofendiendo y le estaban crucificando, sino que también el temple lo llevaba a tener la paciencia, porque Jesús padeció desde Gólgota, desde el pretorio, los latigazos, los golpes, hasta la crucifixión, y estuvo ahí en la cruz más de 6 horas, desangrándose completamente. Tuvo la paciencia suficiente para decir: consumado es. Porque hasta que el sacrificio no fuera consumado y hasta que la última gota de su sangre no fuera derramada, no iba a ser suficiente la expiación para pagar todo el precio del pecado, toda la ira de Dios sobre nosotros, y no iba a ser suficiente para que tú y yo tuviésemos vida eterna, hasta que Él dijera: consumado es. Hermanos, nosotros tenemos que luchar la batalla de la fe, tenemos que seguir adelante, tenemos que pasar esa enfermedad, tenemos que pasar esa circunstancia, porque la noche es oscura, pero el alma y el amanecer de Dios es mucho más grande. La gracia y la gloria de Dios que está en ti es mayor que todo lo que has pasado en lo que has sufrido en el pasado. Amén. Y tienes que tener esa templanza. Recuerda que la templanza viene de adentro hacia afuera y es una relación con el Espíritu Santo. Amén. Otra de las cosas que tenía Jesús en ese momento en la cruz es que tenía el temple suficiente para todavía pensar en los demás. Cuando María estaba en la cruz, a los pies de la cruz, vio a su discípulo amado, a Juan, y le dijo: Madre, ahí tienes a tu hijo; mujer, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús, inclusive en los momentos de sufrimiento más extremos, no pensaba en él y en sus circunstancias, y no estaba en un proceso de conmiseración, sino que más bien estaba pensando en dejar el legado de quién cuidaría a María en el tiempo en el cual él ya no estuviese. Entonces vemos ahí que el temple te da a no ver tus circunstancias, sino a ver mucho más allá las circunstancias, el dolor y el problema ajeno, para bendecir sus vidas y ayudarles. Y otra de las cosas que te da la templanza es que te ayuda a ver a Dios en los momentos de mayor sufrimiento y problemas y a no apartarte de Él. Amén. Entonces, aquí vemos un momento sumamente difícil donde Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento se dice justamente que en la cruz del Calvario Jesús estaba viendo al Padre, ¿bien? Y allí el Padre estaba justamente derramando toda su ira sobre Jesús. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran libres y entonces nosotros pudiéramos a través de la misericordia y la redención de Jesús. Amén. Entonces, en ese momento en el cual Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso hizo que el Padre viera nuestro pecado y nos redimiera. Y gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario es que tú y yo hoy podemos clamar a Dios y podemos pedirle misericordia y podemos pedirle perdón de los pecados. Y le damos gracias porque a través de ese sacrificio ahora podemos ser libres
podemos ser sanos, podemos ser bendecidos y podemos glorificar a Dios. Hermano, hay salvación, hay redención, hay esperanza. Entonces te animo, hermano y hermana, amigo que nos ves, a que le pidas a Dios por templanza, que le pidas a Dios la gracia, que tengas un corazón dispuesto para Dios y que la misericordia de Dios te bendiga. Dios te bendiga. Saludos. Señor, te damos gracias porque tú nos das la misericordia y nos das templanza. Entonces, hoy oramos para que tú tengas templanza así como la tuvo nuestro Señor Jesús. Y lo más bonito es que cuando Jesús resucitó e hizo el milagro, Dios hizo el milagro de levantarlo de entre los muertos, hoy podemos tener la esperanza de que algún día vamos a resucitar y reinaremos juntamente con Él, amén. Así que vamos a aprovechar de orar y que la gloria y la honra sea para Dios, ¿vale? Padre, hoy te damos gracias, te damos gloria y honra por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado el Espíritu Santo para que el fruto de tu Espíritu sea templanza, poder y dominio propio, porque tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy te damos gracias y te pido que bendigas la vida de las personas que nos ven por internet, bendíceles para que ese momento difícil que están viviendo sirva para que la templanza de Dios, el recocido, el revenido y la normalización venga sobre sus vidas y sean instrumentos de gloria y de honra para el lugar donde ellos están, en Venezuela, en Chile, en Perú, en Ecuador, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres, en España, y Dios sea glorificado a través de tu vida. Dios te bendiga. Voy a compartir ahora para que la pastora Nelis te concluya acá y te dé las bendiciones. Dios te bendiga. Muy buena palabra. Dios te bendiga, hermano. Una vez más hago mi resumen de lo que me impactó de esta prédica, y es que el hierro forjado, si es templado solamente a fuego, se parte y tiene que pasar por otro proceso para que sea flexible. Eso me llevó a recordar como que, wow, a veces nos quejamos porque el Señor, ¿hasta cuándo la prueba? Pero no vemos que cuando nos pasa por otros elementos, no solo por el crisol, sino por el agua o el aceite, es porque el Señor también está poniendo flexibilidad en nuestra vida. A veces tendemos a ser muy rígidos, o tenemos que ser flexibles también, porque ¿cómo podemos demostrar el amor de Jesucristo, el carácter de Jesús en nuestra vida, si somos nada más rígidos, duros al hablar con otros? Todo este proceso, hermano, de templanza es necesario en nuestra vida. Y cuando él dijo que había un proceso y que también esta es de la normalidad que a veces te pone a un fuego de 50 y después ambiente natural para que te haga más fuerte, yo dije, Dios, ahí estoy yo. Porque tú nos has enseñado en diferentes pruebas, y ahora que estoy viendo que estamos en ese proceso de normalización o normalidad, dije, gracias, porque sigues trabajando en mí, sigues trabajando en mi familia, en mi esposo, mis hijos, en mis mamá y mi papá, en toda la gente que nos rodea. Así que te animo, hermano, de verdad, a que continúes firme en tu fe, firme creyendo que nuestro Dios, que el Dios de lo imposible, que es el que te tiembla a fuego, te mete en el crisol, luego te mete en el aceite, en el agua, o a veces te deja en el medio ambiente, es porque Él sabe lo que está haciendo. Así que, para adelante, mi hermano, Dios te guarde y mil bendiciones en esta semana. Dios te guarde.